¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, iniciando una semana. Las miradas están puestas en el Senado Nacional, que después de las fiestas navideñas va a tener prevista ya la sesión para el próximo día viernes y sancionar el presupuesto 2026. Por las dudas, Martín Menem ha dispuesto que los diputados del oficialismo y sus aliados estén en alerta por si hay cambios en el proyecto que discute el Senado Nacional. Vamos a los títulos del día. Presupuesto 2026, la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, firmó la convocatoria a sesión extraordinaria para el 26 de diciembre. Martín Menem recibió al embajador argentino en Estados Unidos. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados destacó la sintonía estratégica entre ambos países en comercio, seguridad y defensa. El gobierno no vetará el presupuesto, así lo confirmó el presidente Javier Milei, tras la media sanción en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí están, tres temas importantes, tres temas que van a ser prácticamente el eje de nuestro programa en la jornada de hoy. La mirada puesta en el presupuesto 2026 y, como veíamos también ahí en los títulos, la diplomacia parlamentaria que continúa más allá de las discusiones de los diferentes proyectos, continúa fuertemente instalada en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas bien. tardes. Sí, esta semana de 3 días hábiles, marcado por la Navidad, pero también, bueno, por este hecho inusual de que va a estar sesionando el Congreso un día viernes. Ya está citada la sesión en la Cámara Alta. Esto se anticipa, para esta sesión se anticipa obviamente que las negociaciones siguen puertas adentro, tanto en Casa Rosada como también en despachos y en conversaciones que hay, como por ejemplo la que hubo en el día de ayer, domingo, a través de un Zoom, donde la jefa de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, convocó a ciertos legisladores de la oposición llamada dialoguista y tuvo nuevamente reparos y rechazos a, de alguna manera, intentar que el oficialismo intente algún cambio de cara al recinto, porque recordemos el dictamen del presupuesto 2026 que se sancionó en la madrugada del jueves pasado aquí en la Cámara Baja. El mismo viernes tuvo dictamen sin cambios respecto de lo votado en diputados y, bueno, es por ahora los votos están para que salga así sin cambios. Ya le anticiparon a Bullrich que cualquier modificación estaría complicada. Bueno, hizo el oficialismo varios intentos, mientras se discutía el dictamen del proyecto de ley de presupuesto 2026 en el Senado. Hubo reuniones en Casa de Gobierno, hubo reuniones y comunicaciones por fuera de Casa Rosada, en el Congreso Nacional. El propio ministro del Interior, Diego Santilli, volvió también a tener participación en diferentes encuentros, viendo de qué manera podía salvar aquello que la Cámara de Diputados rechazó, que fue el capítulo 11 del proyecto de ley de presupuesto 2026, donde, entre otros puntos, lo más destacado fue que buscaba el Gobierno Nacional derogar 2 leyes sancionadas en por lo menos 2 oportunidades por parte del Congreso Nacional. La ley de emergencia en discapacidad y, por el otro lado, la ley vinculada con el aumento de presupuesto para las universidades nacionales. Eso quedó afuera. Está el proyecto de ley de presupuesto tal cual fue sancionado por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a ver qué es lo que decían los diputados nacionales, porque Laura Rodríguez Machado, presidenta de Legislación Penal, dialogó con Diputados Televisión. Los temas tienen que ver con el presupuesto, tiene que ver también con innovación, inocencia fiscal, el proyecto que estuvo trabajándose en su comisión. La verdad que fue muy importante esta semana porque se constituyeron 2 comisiones, la Comisión de Presupuesto y la Legislación Penal, como sabrán, y sabrán
quienes siguen diputados, se constituyen las comisiones toda vez que durante el periodo extraordinario, son comisiones que tienen que ver con el tratamiento de los proyectos que el Ejecutivo ha solicitado. La constitución de la Comisión de Presupuesto y la de Legislación Penal permitió dar despacho tanto al presupuesto que fue tratado en el recinto y que se aprobó casi en su totalidad, salvo un artículo, y la totalidad del despacho sancionado también por mayoría esta semana. Así que tenemos 2 medias sanciones que ahora Senado, por lo que tengo informado, ha validado y seguramente serán tratadas en el recinto después de Navidad, en el recinto de senadores. No, ahí estaba la aclaración de Laura Rodríguez Machado. En el recinto de senadores, la discusión del presupuesto 2026 y el proyecto de ley de inocencia fiscal. Pero ampliamos con Laura Rodríguez Machado algunos aspectos centrales de este proyecto de ley que impulsó o que impulsa el Gobierno Nacional. Bueno, el proyecto de inocencia fiscal toca varios aspectos. No solamente lo que toca es la ley penal tributaria, las prescripciones del Código Civil y procedimientos tributarios. En relación a la ley penal tributaria, el Código Penal tiene en pesos los valores que refieren a determinados artículos. En este caso, el artículo que hemos modificado los artículos que hemos modificado son los artículos que establecían lo que se llama un umbral delictivo. Sí. Cuando una persona tiene contravenciones o delitos contra el Estado, se define cuánto esa acción que comete el particular puede ser un delito, es decir, comete un delito y el delito tiene una importancia jurisdiccional muy importante porque ya es considerado un delincuente, o cuando esta transgresión a las normas tributarias significan una conducta pasible de una multa tributaria. Ese umbral había quedado muy bajo, motivado por la inflación. Era para el delito de evasión simple de 1,5 millones de pesos. Nada. Claro, cualquier particular o cualquier empresa que cometía tal vez un error contable quedaba inmerso en una posible situación delictiva con todo lo que esto le acarrea al ciudadano. Si bien es cierto, después en un proceso se podría liberar porque podría demostrar que no hubo dolo, pero ya implica toda una complicación. Lo que hemos hecho es subir ese umbral a valores más razonables, actualizándolos con el mismo criterio de cuando fueron creados. Y paralelamente hemos creado un sistema de actualización, o se va a aplicar un sistema de actualización que son las UVAs, Unidad de Valor Adquisitivo, que esto va a permitir que no tengamos que reformar el Código Penal cada vez que se produzcan por desfasajes inflacionarios modificaciones a este umbral delictivo. Bueno, ahí estaba Laura Rodríguez Machado respecto a otro de los proyectos de ley que ya sancionó la Cámara de Diputados, que el debate está en el Senado Nacional. Hablamos del proyecto de ley de inocencia fiscal que este viernes 26, a partir de la sesión prevista para las 12 del mediodía, tendría la sanción de la Cámara Alta, sería ya convertido en ley, conjuntamente también con el presupuesto 2026, si no hay ningún imprevisto y que la oposición no termine modificando algún artículo de la ley o del proyecto de ley de presupuesto 2026 y cualquier modificación haga que esa norma tenga que regresar a esta Cámara de Origen. Por eso decimos que está por lo menos en alerta el oficialismo. El bloque que encabeza Gabriel Bornoroni, el presidente de la Cámara, Martín Menem, ya ha desplegado una estrategia de, por las dudas, estar atentos y indicarle a los diputados nacionales que en caso de que haya que revisar el presupuesto 2026, va a ser seguramente en la sesión del 30 de diciembre, para cerrar lo que es este periodo de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, esta primera etapa de sesiones extraordinarias que ha habilitado el Poder Ejecutivo. La segunda etapa ya será fines de enero, principios de febrero. Recordemos que
la reforma laboral, Patricia Bullrich ya confirmó que se va a discutir el 10 de febrero en el Senado Nacional y por lo tanto necesita que se habilite el periodo de sesiones extraordinarias en esos meses. Pero, Meli, había un tercer proyecto también para discutir en la Cámara de Diputados, que no hubo quórum porque ya a esa altura se cayó y que tiene que ver con un compromiso fiscal. Sí, así es. No, y te escuchaba también con esto de inocencia fiscal sumar algo. También se dictaminó el viernes, ¿no? En el Senado. Sí, claro. Y hubo ahí reparos de senadores del PRO y de la UCR que hablaron, ¿no? De, bueno, hacer una corrección en la reglamentación, pero bueno, ojo también porque están viendo algunas diferencias ahí en el texto. Sí, principalmente pensando en las pymes. Sí. Y hay un compromiso, porque también el compromiso lo asumió Patricia Bullrich en la reunión de comisión, la comisión que encabezó Juan Carlos Pagotto, presidente de Legislación Penal, de, una vez que se termine de sancionar esta norma, poder sancionar una nueva norma, una especie de modificación o de ley corta, para salvar lo que es la situación de las pymes. Así es, sí. Bueno, sí, vamos a hablar, Fer, como decís, ¿no? De este tercer tema, que era el tercer tema que estaba en carpeta en la Cámara de Diputados y que, bueno, quedó trunco porque la sesión, como bien decís, se levantó por falta de quórum. En realidad ya a esa hora había pasado la votación del presupuesto, había pasado la votación de inocencia fiscal, había ingresado el tema de la designación de los auditores que ya hemos repasado en la jornada en DTV. El PRO se quejó y presentó incluso una presentación judicial, realizó en contra de estas designaciones, y venía el tercer tema que en realidad se había dejado para el final porque ya desde temprano circulaba de que este proyecto no iba de este tema. Tiene que ver con un título bastante extenso, el compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, y fue un proyecto que fue anunciado por Javier Milei en cadena nacional el día que presentó el presupuesto nacional, el 15 de septiembre pasado, y justamente la iniciativa ingresó al Congreso junto con el presupuesto, ¿no? No se había debatido, no se había discutido todavía en comisiones, y muchas de las quejas que hubo, bueno, durante este tratamiento express que tuvimos de los temas, si bien tuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto, había quejas porque modifica ciertos artículos del Código Penal y no se lo había girado a la Comisión de Legislación Penal. La Comisión de Legislación Penal solo había tratado el tema de inocencia fiscal. Claro. Así que ya por ahí empezaban las quejas. Después, bueno, no fue reuniendo consenso, la verdad, ni adhesiones, ni siquiera dentro de lo que son los aliados. El propio PRO también rechazó este texto y, bueno, varios tildaron de anticonstitucional algunos de sus artículos. Así que el proyecto quedó trunco. Como decíamos, bueno, fue enviado junto al presupuesto el 15 de septiembre y quedó en la última sesión sin tratarse. Vamos a repasar un poco de qué viene este tema. La iniciativa busca establecer que el presupuesto deberá proyectar un resultado financiero equilibrado o superavitario. Tiene como objetivo en sí convertir este equilibrio fiscal y este déficit cero que el presidente Javier Milei sostiene como innegociable, bueno, convertirlo en ley. Que haya una ley que castigue, en todo caso, a quienes emitan medidas o leyes con déficit, que provoquen gasto no justificado. Y bueno, allí está, por supuesto, la mayor polémica, ¿no? Claro. En lo que prevé, que ahora ya vamos a ir avanzando. Claro, si el proyecto sería solamente una declaración de la Cámara de un compromiso de los legisladores de mantener el equilibrio fiscal, de comprometerse a discutir proyectos de ley con sustentabilidad de recursos y demás, me parece que el proyecto hubiese salido aprobado. El tema de la penalización, que vos ahora vas a hacer hincapié y vas a poner detalles, es lo que le hace ruido a los legisladores nacionales. Sí, el tema de las penas y también, bueno, cierta característica que tiene el texto, de alguna manera denunciaban como el Poder Ejecutivo sobrepasando las facultades del Poder Legislativo, ¿no? Queriendo ponerle un corset. Claro. Así que, bueno, también pasaba por ahí la discusión. Asimismo, prohíbe la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario. Y
para esto lo que establece, vamos a ver, es un mecanismo de ajuste y el concepto unidad y universalidad. En cuanto a esto, al mecanismo de ajuste, lo que plantea es que de producirse una disminución de recursos o un aumento de los gastos, el jefe de gabinete, previo un informe de sustentabilidad del Ministerio de Economía, tendría las facultades para, bueno, de alguna manera, equilibrar esos gastos que generen justamente déficit. También lo que dispone es esto, ¿no? Lo que hablamos de de polémica, la disciplina presupuestaria del Poder Legislativo. Indica que toda ley que establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en el mismo. A ver, sobre esto se basó lo que fue la promulgación de la Ley de Emergencia de Discapacidad, cuando el gobierno dijo, bueno, la promulgo, pero hasta tanto el Congreso indique de dónde van a salir las partidas para poder aplicarla, está en suspenso. Hay presentaciones judiciales, hubo un fallo judicial hace poco, el juez federal de Campana, contra esta decisión, este artículo 2 del decreto 681 del Poder Ejecutivo. Todavía el Poder Ejecutivo puede apelar eso, pero lo que busca de alguna manera este artículo es exactamente decir lo que dijo en esa ocasión. A ver, respecto de estas leyes, ¿no?, que se sancionen y que considere el Ejecutivo que, bueno, que no tengan las partidas necesarias, dice que solamente se van a salvar, van a estar exceptuadas aquellas normas que sí especifiquen las fuentes de financiamiento, sea a través, por ejemplo, de asignaciones específicas, de alguna manera con los gastos y los recursos justificados. También lo que plantea es que el Congreso, para aprobar iniciativas que requieran costo fiscal, que esta es una discusión que también ha venido dándose a partir de que asumió el gobierno de Javier Milei. Había, te acordás, un proyecto de Silvia Lospenato que fue incluso reivindicado en esta discusión cuando esto se trató en comisiones la semana pasada por Karina Banfi, por la radical Karina Banfi. Lo que plantea es que, bueno, para emitir, justamente sacar una ley que contenga gastos y que no estén en el presupuesto, va a tener que, en el caso de iniciativas que surjan de los legisladores, tener un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que eso suele estar. Claro. Pasa que las leyes se votan con un artículo que faculta al jefe de gabinete a reasignar partidas, y eso es lo que rechaza el Poder Ejecutivo, ¿no? Y en el caso de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, tendrán que tener un informe de la Secretaría de Hacienda. Bueno, vamos a la siguiente. Establece que ningún funcionario podrá asumir compromisos de pago, ni ejecutar, autorizar, aumentar o modificar gastos que no se encuentren autorizados en la ley. Y también expresa que el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de pedirle al Banco Central de la Nación financiamiento a través de emisión. Y acá vamos a la última placa. Hablamos entonces de las modificaciones al Código Penal y también modificaciones para adecuar toda esta ley a la ley 24.156 de Administración Financiera. Pero en cuanto a a las modificaciones del Código Penal y al delito fiscal que introduce, habla de penas de prisión que ni siquiera son excarcelables, son efectivas, porque recordemos que hasta 3 años son excarcelables, pero luego no. Y lo que menciona es establecer penas de 1 a 6 años de prisión para funcionarios que autoricen gastos sin financiamiento respaldado y de 3 a 10 años para directores del Banco Central de la República Argentina que acudan a la emisión monetaria para de alguna manera financiar un gasto que no esté contemplado en el presupuesto. Así que la polémica está. Claro. Rechazan este proyecto, no la intención, como vos bien decís, ¿no? La intención de que haya cuentas equilibradas, de que Argentina no tenga más déficit, ¿no? Sí. A lo largo de los años, de acá a futuro también, ¿no? Que eso se mantenga. Pero, bueno, la letra del proyecto causa mucha polémica y rechazo, y habrá que ver si se trabaja o no en tener un consenso y que pueda salir quizás una iniciativa más lavada para las intenciones del Poder Ejecutivo, o quede en la nada la discusión.
Bueno, ahí están los temas que faltan todavía discutir por la Cámara de Diputados, por el Senado Nacional, los temas que tienen que ver puntualmente dentro de lo que es el temario de sesiones extraordinarias, puntualmente este tema de este compromiso, ¿no? El compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. Un tema que en parte también está refrendado en el presupuesto 2026, ¿no? Donde también su artículo número 1 ya habla también de lo que tiene que ver con el déficit cero, los diferentes proyectos y las diferentes iniciativas que ha enviado el Poder Ejecutivo y el permanente discurso del propio presidente Javier Milei y del oficialismo en esta Cámara de Diputados de tener la sustentabilidad económica y el equilibrio de las cuentas, me parece que ya van haciendo que los diferentes bloques políticos, más allá que si está o no la ley de compromiso fiscal con estas penalidades que es la discusión fuerte que va a tener que terminar de dar y de tratar de consensuar el Congreso, hay un cambio, por lo menos, de opinión de los legisladores, pensando siempre, cuando hay un proyecto de ley que se va a poner en discusión, de ver desde dónde van a salir los recursos para no encontrar el rechazo, obviamente, desde el Poder Ejecutivo nacional. Bueno, hay varios temas que nos quedan también seguir muy de cerca qué es lo que va a pasar en el Senado con los debates sobre sesiones extraordinarias y el presupuesto que el viernes se discute en la Cámara Alta. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión, quédese y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Segundo bloque, aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión, una semana corta, una semana con los feriados por las fiestas navideñas y que sin lugar a dudas la atención está puesta porque hay reuniones y continúan reuniones del Gobierno Nacional con senadores nacionales, hay comunicaciones de funcionarios nacionales con mandatarios provinciales. El tema es el presupuesto 2026 principalmente, más allá que, como vimos en el bloque anterior, también se discute el proyecto de ley de inocencia fiscal. Dos iniciativas que podrían ser las primeras leyes que se sancionen por parte de este Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias de los temas que ha habilitado el presidente de la Nación, Javier Milei, donde hay otros temas. Está el proyecto de ley de reforma laboral,
cuyo debate se inició por el Senado Nacional y que después de la firma de los dictámenes la discusión pasó para el próximo 10 de febrero. Está la modificación a la ley de glaciares, que también ya tiene dictamen y se pasó para el 10 de febrero la discusión en el recinto del Senado Nacional. Dos temas que, de aprobarse, van a tener que venir rápidamente aquí en esta Cámara de Diputados, si es que el oficialismo quiere, antes de terminar lo que es, digamos, una segunda convocatoria, sesiones extraordinarias, que podrían ser hasta el próximo 28 de febrero, bueno, antes de lo que va a ser el 1 de marzo la Asamblea Legislativa y el inicio de un nuevo periodo de sesiones ordinarias, el oficialismo o el gobierno espera tener esa sanción de lo que es la reforma laboral y la modificación a la ley de glaciares. Si esa es la intención del gobierno, va a tener que acelerar también los tiempos en la Cámara de Diputados, porque en diputados también van a querer tener invitados, van a querer tener, sin lugar a dudas, un debate respecto al tema de la modernización laboral que está planteando el Poder Ejecutivo Nacional y que ya en el Senado y en la Cámara de Diputados muestra el rechazo de Unión por la Patria. Meli, habrá que ver ahí, ¿no? Hay que prestarle atención cómo van a ser esos debates, más allá de otros temas que ha planteado el Ejecutivo para discutir en sesiones extraordinarias. Sí, bueno, en realidad ya todos los temas se conocen, salvo lo que es reforma del Código Penal, ¿no? Claro, exacto. Después ya de una manera también bastante rápida, el Senado trató, como mencionaba, la modernización laboral y la reforma de la ley de glaciares, que es otro tema que quedó también justamente postergado para febrero. Claro, y hay que ver si hay consensos, si hay acuerdos. Sí. Ahí está el tema. Pero sí. bueno, y ahí es donde están atentos también los diputados nacionales por estos debates que se van dando en el Senado de la Nación. Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe. Diputado Pablo Farías, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melissa Jofré, Fernando Fraquelli saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, diputados, estábamos hablando un poco con Meli de lo que es esta agenda, ¿no? de temas a discutir en este periodo de sesiones extraordinarias y la atención que por estas horas se le presta a el Senado Nacional. Está pendiente, están siguiendo muy de cerca qué es lo que puede llegar a pasar en el Senado con el presupuesto, si el presupuesto se puede llegar a modificar o si el presupuesto finalmente va a ser convertido en ley. Bueno, sí, por supuesto que estamos esperando la sesión del viernes 26. Ya obviamente vimos el dictamen que toma exactamente tal cual la media sanción que dimos el pasado miércoles, jueves en realidad, y estamos esperando lo que va a pasar este viernes. Obviamente la expectativa que tenemos es que la aprobación del presupuesto por el Senado sea tal cual el texto que salió de diputados, y eso es lo que estamos esperando que suceda este viernes, pero bueno, también siguiendo de cerca todo lo que va ahí aconteciendo por las dudas que haya algún cambio y vuelva a diputados y tengamos que sesionar la semana que viene. Diputado, ¿qué tal? Nos saluda Melissa Jofré. Le quería consultar, bueno, ¿qué tal? Fue el debut, ¿no? Ante la Cámara de Diputados, esta primera sesión. ¿Cómo la vivió usted? Y también, bueno, con la discusión de este tema tan importante como hablamos del presupuesto, en el cual el interbloque que integra tenía bastantes diferencias, ¿no? Con la ley. Bueno, sí, a ver, primero, en primer lugar, muy ansioso fue llegar a esta primera sesión de la Cámara, sobre todo iniciar con un tema tan importante como el presupuesto nacional. Nosotros desde el bloque de Provincias Unidas planteamos dos cosas de entrada. En primer lugar, que nos parece fundamental, imprescindible que el gobierno nacional cuente con un presupuesto, con una ley de presupuesto, como no ha sucedido hasta ahora. Estos 2 años que han transcurrido del actual gobierno nacional ha sido sin una ley propia de presupuesto, y ha tenido que ir reconduciendo
el presupuesto 2023, que claramente no tiene ninguna utilidad, por decirlo de alguna manera, respecto del tiempo actual. O sea, lo primero es la importancia de que el gobierno tenga una ley de presupuesto. En segundo lugar, decir que para lo que reclamamos desde Provincias Unidas, en particular aquí desde la provincia de Santa Fe, en la actual ley de presupuesto, en lo que ha tenido media sanción la semana pasada, no se reflejan algunas partidas que para nosotros son imprescindibles. Por ejemplo, los fondos para las provincias que no hemos transferido, las cajas de jubilaciones, los fondos para cubrir el déficit de esas cajas y particularmente para la provincia de Santa Fe, que la Nación ya desde hace varios años mantiene una deuda creciente y muy importante con la provincia, ¿no? Nosotros fuimos planteando este tipo de cosas, lo cual generó que presentáramos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda un dictamen alternativo como bloque, que fue lo que obviamente llegó al recinto como dictamen de minoría. Claro, sin dudas, Pablo, lo que usted está señalando, que por un lado, la necesidad que el gobierno tenga un presupuesto, pero ustedes tampoco, y lo plantearon porque así también resultó la votación, no le iban a dar un cheque en blanco al gobierno nacional. Hubo un capítulo en el cual ustedes dijeron, presupuesto sí, pero con esto no. Bueno, en términos generales, por eso decía, nosotros hicimos un planteo, hicimos un dictamen alternativo y en particular, cuando ya se dio la votación del presupuesto sobre el dictamen de mayoría, nosotros planteamos claramente que no estábamos de acuerdo con el artículo 75, puesto que es un artículo que derogaba dos leyes que para nosotros son fundamentales, que tuvieron un arduo debate y una gran trascendencia este año, como la ley que declara la emergencia para las personas con discapacidad y la que sostiene el presupuesto de las universidades públicas. Sobre este aspecto nosotros nos expresamos claramente rechazando ese artículo que finalmente terminó siendo un rechazo por todo el capítulo 11 del proyecto que estaba en tratamiento, porque bueno, a pesar de haberlo solicitado por nuestra parte y por otros bloques, la votación por artículo, en ese capítulo en particular, el oficialismo decidió seguir con la votación por capítulos y por eso no nos quedó otro remedio que votar en contra del capítulo entero, ¿no? Diputado, un debate que va a llegar más adelante, se crea la Cámara de Diputados, pero seguramente por lo trascendido y porque el proyecto ya se puede leer y acceder, quería preguntarle su opinión respecto de la modernización laboral, llamada popularmente reforma laboral, que cree bueno, de esta iniciativa que el Poder Ejecutivo también tiene intención de aprobar. Bueno, nosotros estamos, por supuesto, muy atentos y estamos estudiando el dictamen que está en el Senado, un dictamen muy reciente. Creemos que en este sentido, respecto a la legislación laboral, hay que tener en cuenta dos cosas fundamentalmente. Por un lado, atender al reclamo de muchos sectores que hace tiempo vienen planteando la necesidad de una reforma. Y en esto queremos distinguir situaciones. No es lo mismo la situación de grandes empresas, donde el problema laboral no impacta fuertemente en la vida de todos los días, en la continuidad, en la rentabilidad tampoco, sino que lo resuelven, yo diría, satisfactoriamente o que tienen sus formas para resolver las cuestiones que se plantean respecto de lo laboral. Distinto es en las pequeñas empresas, en las empresas que responden a emprendimientos que están surgiendo nuevos, donde todos los días hay un planteo de si conviene o no tomar un empleado, si el agrandar la planta de personal que lo necesita muchas veces para producir más o para producir mejor, les afecta fuertemente la rentabilidad. ¿Cuáles son los riesgos que deben enfrentarse muchas veces ante posibles planteos judiciales? Bueno, estas cuestiones que hace años se vienen discutiendo en la Argentina y que también tienen que ver con una realidad en la que
ha crecido el empleo informal por sobre el empleo, sobre el empleo formal. Bueno, lógicamente necesitan de un debate profundo, pero aclaramos que en ese debate tienen que estar todas las partes presentes. No puede ser solo una decisión de los legisladores o una decisión que parta de la discusión entre los legisladores y los empresarios. Tienen que estar también sentados en la mesa los trabajadores. Tenemos que dar ese debate con los trabajadores también sentados alrededor de la mesa, y tenemos que tener bien en claro que las reformas que surjan de una posible ley de reforma laboral tienen que responder a esas necesidades. Cuidar los derechos de los trabajadores, cuidar conquistas que son muy importantes y al mismo tiempo generar una situación distinta para muchas empresas, para muchas realidades nuevas que se vienen dando en los últimos años y que obviamente no están contempladas por la actual legislación laboral. Teniendo en cuenta esas características, nosotros vamos a dar el debate y por supuesto también vamos a tener nuestra propia propuesta para el mes de febrero, donde seguramente vamos a estar discutiendo esto también en el Congreso. Pablo, es interesante lo que usted está señalando porque ya está anticipando que ustedes, los diputados, no van a querer hacer una discusión express teniendo en cuenta que el debate de la modernización laboral ya se inició en el Senado, que han pasado distintos invitados en el Senado Nacional y que a veces los legisladores de una o de otra cámara pueden entender que, bueno, como ya la CGT estuvo en el Senado, no hace falta que venga diputados, o si los empresarios ya estuvieron en el Senado, no hace falta que vengan diputados. No, ustedes quieren volver a dialogar y si es necesario, invitar a otros actores que no han pasado por el Senado Nacional. Exactamente, queremos dar el debate integralmente y consultar y dar la discusión con los actores que sea necesario, más allá de lo que haya hecho el Senado, que nos parece bien, pero al mismo tiempo decimos, eh, han tenido muy poco tiempo y no es bueno que una legislación que tiene tantos años, una reforma que afecta a cuestiones tan sensibles, como nada más y nada menos que los derechos de los trabajadores o las expectativas que pueden tener sectores también de la producción, me parece que Bueno, a ver, me parece que ahí estamos. A ver, Pablo, lo escuchamos, ¿eh? Sí, perdón. Ah, bueno, perdón, no sé dónde habíamos quedado, pero digo, tenemos que tener cuidado en una legislación tan importante de dar los debates que sean necesarios. Ujú. No podemos, por una cuestión de tiempo, limitarnos en esos debates y que queden afuera opiniones que son fundamentales. Digo, esta es una legislación que afecta cuestiones muy, pero muy sensibles para todos los trabajadores, también para los sectores productivos. Por lo tanto, desde la Cámara de Diputados, que es donde está la representación más amplia, donde hay muy distintas voces, bueno, tenemos que darnos el tiempo necesario como para escuchar a todos y tomar decisiones correctas. Diputado, lo consulto porque, bueno, en estas elecciones que pasaron, el frente del oficialismo, Provincias Unidas, en su provincia, en Santa Fe, salió por detrás de la Libertad Avanza, el peronismo. En este sentido, de cara a lo que se viene, ¿no? Al trabajo el próximo año y teniendo en cuenta, bueno, las proyecciones hacia 2027 con la reforma constitucional también que se dio este año en su provincia. ¿Cómo cree que está parado hoy el gobierno de Maximiliano Puyaro y el oficialismo allí en Santa Fe? Bueno, nosotros estamos muy conformes con el trabajo realizado en el año, fundamentalmente en lo institucional. Haber actualizado nuestra Constitución fue un desafío inmenso, una tarea muy importante y creo que lo hicimos de manera muy correcta, ¿no? Escuchando todas las voces, dando todos los debates y cuidando que la Constitución se modernice, pero al mismo tiempo contenga
cuestiones que eran muy solicitadas de distintos sectores hacía mucho tiempo en la provincia de Santa Fe, que era una de las pocas provincias que no había actualizado su constitución. El desafío que tenemos por delante en la segunda parte del mandato del gobernador Puyaro es, bueno, justamente terminar un plan muy ambicioso de obras públicas, seguir con transformaciones importantes del Estado. El gobernador en la última reunión de gabinete ampliado la semana pasada mostró a la ciudadanía un plan de modernización realmente importante de lo que es el funcionamiento del Estado, incorporando nuevas tecnologías y también incorporando los conceptos más modernos en la administración pública. Nosotros creemos que esto en la provincia y sobre todo cuidando todos nuestros sectores que nos identifican, ¿no? El sector del trabajo, de la producción, del campo en la provincia de Santa Fe, que son tan importantes, son los desafíos que nos comprometen en los próximos 2 años de gobierno y al mismo tiempo acompañarlos desde el bloque de Provincias Unidas, que como bien decías, más allá de no haber sido el bloque que ganara las elecciones nacionales, pero sí para nosotros fue muy importante en una polarización muy fuerte que hubo en las opciones para la elección nacional, ya aparecer incipientemente con un bloque de representación federal, con mucho peso de gobernadores que están teniendo gestiones exitosas, ya tener este bloque hoy en el Congreso de la Nación nos parece una novedad muy importante y un objetivo también que se está logrando, ¿no? Pablo, ¿qué comisiones usted pretende ver la posibilidad de integrar? ¿Qué temas quisiera discutir en este Congreso, ya pensando, claro, en el periodo ordinario 2026? Bueno, de las comisiones que se han constituido hasta ahora, muy pocas, porque solo se han constituido las necesarias para los temas que se han planteado en extraordinarias. Yo estoy en la de legislación penal, que seguramente va a tener un trabajo muy intenso, y también en la de asuntos constitucionales, ¿no? Bueno, de formación soy abogado y he trabajado como legislador estos temas, por eso mi inclusión en esas comisiones. También he solicitado otras que, bueno, todavía dependen de la discusión y de lo que se termine definiendo, ¿no? Hasta ahora formo parte de esas dos comisiones. Ojalá pueda integrar otras comisiones que tienen que ver también con el desarrollo regional, con los municipios y comunas, con las actividades que se desarrollan en la provincia, ¿no? Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes y a disposición para cuando Gracias. Pablo Farías, diputado nacional por el bloque Provincias Unidas por la provincia de Santa Fe, una de las caras nuevas que tiene este Congreso de la Nación. Así es, sí. Junto a Gisela Scaglia y Melina Di Giorgi, que fue reelecta en este caso, fueron los 3 diputados que ingresaron por Provincias Unidas por la provincia de Santa Fe. Claro. Así que están dentro de este interbloque que ahí bien señalaba. Bueno, se disputa la tercera minoría, la vicepresidencia tercera, con el interbloque Fuerza del Cambio que integran el PRO y la UCR, porque si bien tienen la misma cantidad de integrantes, todavía no juró Juan Schiaretti, claro, en el caso del interbloque Unidos. Sí. Así que, bueno, allí son 2 grandes interbloques que vienen después de lo que son la primera minoría, La Libertad Avanza, y Unión por la Patria, ¿no? Bueno, hay que ver cómo se define, ¿no? Si hay 22 diputados para un lado, 22 para el otro, ¿quién define? ¿Martín Menem define? Ahí está, ¿no? Las negociaciones están, pero... O suman a alguien más, alguien que se vaya de un bloque y se suma a alguno de los bloques para pasar y que sean 23 contra 22. Bueno, habrá que ver de qué manera una situación atípica para esta Cámara de Diputados. Atípica, pero bueno, por lo pronto en lo que son las comisiones ya tienen un lugar menos que lo que es el interbloque de Fuerza del Cambio. Claro. Que eso fue lo que despertó el enojo en ellos y no estuvieron presentes en
En una de las comisiones constitutivas sí, no en la de legislación penal, pero en la de presupuesto estuvo, bueno, Maximiliano Ferraro, que forma parte del interbloque. Claro, tiene su bloque con Mónica Fra de la coalición cívica, quedaron allí los dos. También quedaron dos solos, Nicolás Mazzot y Miguel Pichetto por Encuentro Federal, y después todos los demás son Provincias Unidas, todos dentro del mismo interbloque, ¿no? Juan Schiaretti está recuperado desde el punto de vista físico después de una operación cardiovascular que tuvo. Sí. Pero ha salido todo bien por una cuestión de, obviamente, que no hay sesiones en esta semana, ni por lo menos me parece que recién en febrero. Todo estaría indicando eso, a no ser que haya algún cambio repetimos, en presupuesto y Hacienda, y los últimos días de diciembre tenga que sesionar esta Cámara de Diputados, pero en febrero estaría ya asumiendo como jurando, ¿no? Como diputado nacional, incorporándose a las discusiones de Provincias Unidas, primero en las discusiones internas y posteriormente ya en las discusiones cuando se den en el recinto. Un hombre con experiencia legislativa, fue en otros periodos parlamentarios fue diputado nacional, y un hombre con mucha experiencia política, no solo por su paso como gobernador de la provincia de Córdoba, sino también su paso muy reconocido como candidato a presidente de la Nación. Sí. También 2023. En el 2023. Así que es un hombre que viene también con mucha experiencia para brindar esa experiencia aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer una pausa, la última, y regresamos enseguida. Quédese, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión y nos vamos rápidamente a la provincia de Tierra del Fuego. Diputado Santiago Pauli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melissa Jofré, Fernando Fraquelli saludan. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, diputado, ¿qué balance se va haciendo de por lo menos de esta sesión que han tenido, de sesiones extraordinarias, esperando un poco también a ver qué es lo que pasa en el Senado Nacional, ¿no? Con estas leyes que ustedes sancionaron? Así es, estamos en medio de un par de días muy moviditos en ambas cámaras. Nosotros ahora en la Cámara de Diputados estamos a la espera también a ver qué pasa con la discusión de
del presupuesto, con la sanción que ya tienen en senadores, que se discuta, que se apruebe, ver si se aprueba como está o con modificaciones y vuelve y lo tendremos que tratar nuevamente nosotros. Así que estamos a la espera de eso. También de todos los proyectos que han sido ingresados por el Ejecutivo para este periodo, aquellos que nosotros ya hemos discutido y aprobado, los que ingresaron por el Senado, así que en todo este cruce entre ambas cámaras estamos a la espera de ver cuál va a ser la próxima actividad en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Consultarlo porque uno de los temas que más se habló, por supuesto, además de la media sanción al presupuesto, fue también que no se pudo mantener en pie el capítulo 11 y se menciona muchísimo que proponía la derogación de las leyes de emergencia, discapacidad y financiamiento universitario, pero también tenía un artículo referido a lo que era el recorte del régimen de zonas frías, a lo que fue la ampliación en 2021 por una ley de este Congreso. Por supuesto, su provincia no iba a resultar afectada, pero sí otras localidades y provincias que, bueno, se sumaron en los últimos años. ¿Cree que hay que avanzar en algún sentido sobre esa propuesta de alguna manera más adelante? A ver, yo creo que la discusión de zona fría, y como bien dijiste, nos toca de cerca en Tierra del Fuego, es una discusión que había que tener hace muchos años. El gobierno avanzó desde que el presidente Milei está en funciones en un reordenamiento del esquema de subsidios para la energía, tanto en el concepto de qué es una zona fría, qué tipo de subsidio tiene que recibir y muchas otras discusiones que a mí me parece importante darlas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un esquema en el que se subsidiaba libremente, con un criterio amplio, la energía. Entonces, no es lo mismo tener la energía, el gas o la luz subsidiada si vos lo necesitas a que si no lo necesitas. Entonces, claramente se avanzó en reordenar esto, que sea por ingresos, también la discusión que sea por zonas, como la estamos teniendo ahora. Yo estoy de acuerdo en que veníamos de un esquema muy desordenado en donde personas de altos ingresos tenían subsidiada la energía y muchas veces eso también perjudicaba a personas de bajos ingresos o de zonas que lo necesitan mucho más, como es el caso de la nuestra, en la que no podía seguir igual. Entonces, esa discusión había que darla, se dio, ya muchas cosas avanzaron por la decisión del Ejecutivo y otras quedan discutirla en el Congreso, así que estoy totalmente a favor de que discutamos esto porque había mucho desorden. Nosotros queremos garantizar que la energía le llegue a quien la necesita de una forma accesible. Me parece que es necesario. Nosotros en Tierra del Fuego teníamos esa discusión, se subsidiaba a las grandes empresas de la misma manera que una familia de bajos ingresos. Entonces creo que había un montón todavía ahí pendiente por ordenar. Santiago, ¿usted piensa que la mejor manera de avanzar con este tema sería una ley puntual, una ley específica? Algo a lo mejor hayan hablado también sobre este tema o este punto principalmente con el ministro de Desregulación, que ha venido también aquí al Congreso Nacional. No tengo información acerca de qué es lo que el gobierno nacional hará, si volverá a presentar esto que quedó fuera del capítulo. Esa información no la tengo. Sí te puedo decir lo que hemos conversado, digo, se ha discutido, esto ya se trató también en la época de la ley bases, con medidas que han tomado el Ejecutivo desde el área de energía, que es necesario reorganizar aún más este esquema, discutir cómo se subsidia la energía en nuestro país, que es productor de energía. Yo vivo en una provincia que produce energía, una provincia hidrocarburífera, en la que hemos visto de primera mano que había mucho desorden en dar subsidios a gente que no lo necesitaban o que quizás había que escalonarlo, no lo necesitaba igual que otro que sí lo necesitaba más. Entonces, para que el país, no solo hablo acá del superávit que nosotros defendemos a toda costa, sino para que el área energética del país siga teniendo inversión, sigamos creciendo en un área que hay muchísimo potencial que aún no hemos empezado a aprovechar al máximo, lo podamos hacer. No podemos subsidiar a todos por igual. Digo, hay casos paradigmáticos que se han mencionado, como gente en Puerto Madero teniendo un subsidio como si fuese un área de bajos ingresos y otros casos, ejemplos de este desorden del que hablo,
en el cual yo considero que, bueno, quedó afuera de la discusión porque ese capítulo no se aprobó. Bueno, hay que encontrar la forma de seguir discutiéndolo hasta que tengamos un sistema realmente justo. Vengo de una provincia que es considerada zona fría, en la que se usa, por ejemplo, el gas todo el año, lo tenés prendido todo el año, entonces estoy a favor de un esquema de subsidios, pero de uno que sea justo y ordenado. Diputado, hay un tema que está en Senado, en algún momento eventualmente se verá si pasa, bueno, la Cámara Alta y se da la discusión en diputados, tiene que ver con la modificación de la ley de glaciares. En ese sentido, hubo ambientalistas la semana pasada en el Senado que, bueno, manifestaron su posición en contra de cambiar esta ley que tiene 15 años, mientras que, bueno, desde el sector minero, representantes de cámaras empresarias dieron su visión a favor de modificarla, teniendo como argumento que hay cierta indefinición, que eso es lo que justamente se quiere modificar, las definiciones en la norma, y que también hablan de cierta inseguridad jurídica. ¿Usted qué cree al respecto? Yo creo que durante mucho tiempo en Argentina nosotros hemos tenido sectores de interés que han influenciado sobre legislación que nos perjudican enormemente en cómo podemos crecer como país en base a nuestros recursos naturales. Hace poquito en Tierra del Fuego se logró revertir en parte una ley nefasta que se aprobó hace unos años atrás que prohibía la salmonicultura, todo tipo de actividad de este rubro. Tenemos el caso de Chubut, donde es una provincia minera donde tiene prohibida su actividad y muy limitada, y venimos de un esquema en Argentina en el cual tenemos recursos naturales y la decisión de la política ha sido prohibir una decisión influenciada por grupos de intereses. Me parece que no podemos seguir más así. Está bien discutir, está bien que haya gente que diga, bueno, este texto hay que discutirlo porque nos preocupa este y aquel punto, pero te puedo decir al menos cuál ha sido la experiencia en Tierra del Fuego con la discusión de la salmonicultura. Hay gente que quiere que no se discuta y no se haga nada. Estamos en una isla en la que prohibieron actividad con peces, de todo tipo, cualquier tipo de actividad de salmonicultura. Tenés provincias en donde se prohibió la minería. Entonces, ese es un esquema en el cual nosotros no podemos seguir, porque ¿qué soberanía vos tenés como país si no podés hacer uso de tus recursos naturales? Y muchas veces esa discusión están planteadas por organizaciones extranjeras que obviamente están financiadas por intereses extranjeros, que vienen a Argentina a decirnos, no, acá no se puede hacer nada de esto. Y eso me parece que no se puede permitir, que no se discuta, que no se debata, porque si nosotros queremos crecer como país, la principal manera que tenemos de hacerlo es a través de la explotación de nuestros recursos naturales. Es básico. Entonces, hay discusiones sobre cómo se va a dar eso, me parece válido que haya gente que levante la mano y diga, bueno, a ver, hay que tener cuidado con esta actividad acá o habría que hacer estudios de factibilidad o lo que sea. Yo estoy a favor de esa discusión siempre y cuando de ahí salga una aprobación de que se permita esa actividad, pero de ninguna manera nosotros podemos seguir en este esquema en el que se le prohíba a los argentinos desarrollar actividades. O sea, me parece que eso no se puede hacer, sobre todo cuando miramos a otros países de la región y ellos sí las hacen. Entonces, ahí en donde sí yo voy a estar siempre a favor de que se discuta y que se pueda legislar sobre eso, pero no ya seguir en esta cultura de la prohibición total que no nos sirve a ninguno de los argentinos. Diputado, en una de las últimas reuniones que se hicieron antes del recambio legislativo, una reunión informativa, recuerdo, convocada por Unión por la Patria en su momento para debatir en base al acuerdo entre Estados Unidos y Argentina, usted mencionó junto a otra diputada del PRO también la cuestión del Mercosur, y en ese sentido, bueno, consultarle la opinión porque el presidente Javier Milei estuvo presente este sábado en Foz do Iguazú y qué resalta o qué puede destacar del discurso que dio allí. Bueno, por ahí mucho lo que trascendió fue la posición clara que el presidente Javier Milei tiene sobre el asunto Malvinas, y no solo una posición hacia adentro de Argentina, de decir, seguimos sosteniendo la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, que están ocupadas ilegalmente por el Reino Unido,
que esa es una posición interna que tenemos como argentinos, sino también la posición que ha tenido en foros internacionales como este. Si no es solo una opinión o una postura del presidente a nivel personal, sino que lo que fue es tomar esta posición argentina, es decir, seguimos insistiendo en cuanto foro internacional haya, y no solo insistir en nuestro reclamo legítimo de soberanía, sino también decir, le pedimos a nuestros socios comerciales, a nuestros amigos internacionales, que también tomen una postura clara a favor del reclamo de soberanía que tenemos los argentinos. Así que sé que eso ha trascendido y lo felicito al presidente, ya sabía de su postura, pero me parece bien que no solo se repita la postura argentina, sino que se le pida a nuestros socios comerciales o a gobiernos que podemos ver como aliados a nivel internacional, que también se expidan a favor de la posición argentina. Y por otro lado está el tema del Mercosur. Sí. Vos mencionabas mi participación en esa comisión de comercio donde se discutía el acuerdo con Estados Unidos, que no es aún la discusión del Tratado de Libre Comercio, es este acuerdo de entendimiento que hubo entre ambos gobiernos, en la que yo he sido muy crítico acerca del Mercosur. Sí. No como un grupo internacional, no como ocupar el lugar, que Argentina siga ocupando ese lugar, sino que muchas veces hemos tomado decisiones de alinearnos internacionalmente, en este caso de pertenecer a Mercosur, que han favorecido comercialmente y económicamente más a otros países que Argentina. El caso emblemático es el del Mercosur, es que el Mercosur ha sido más favorable para Brasil que para Argentina. Entonces yo encuentro personas que dicen, no avancemos en un tratado con Estados Unidos porque tenemos el Mercosur. A ver, las dos cosas no son excluyentes. Podemos seguir en el Mercosur y podemos avanzar en acuerdos comerciales con todos los países del mundo, es decir, podemos avanzar libremente en esos entendimientos porque no son excluyentes, pero aquellas personas que te dicen de ninguna manera se puede dar esto porque estamos dentro del Mercosur, es casi como que terminan haciendo un lobby a favor de Brasil, porque el Mercosur ha favorecido más a Brasil que a Argentina. Entonces, mi postura era esta. Está todo bien con Brasil, está todo bien con el Mercosur, pero si nosotros queremos crecer como país, necesitamos avanzar en acuerdos comerciales. Y a mí me preocupa la postura, como hablaba recién del tema glaciares o de otros temas, que muchas veces la postura política de ciertos sectores es no lo hagamos. Pero no, ¿cómo lo podemos hacer mejor? No hay que hacerlo. Entonces, lo que yo hacía era un llamado que si esto se termina discutiendo en la Cámara, que todas las diferencias de opinión que tengamos sean para ponernos de acuerdo en qué aprobamos, pero que nunca sea para poner palos en la rueda para la aprobación de un acuerdo comercial, porque ahí sí perdemos todos los argentinos. Claro. Santiago, ¿cómo fueron las en reuniones, lo que fue toda la previa de esta renovación legislativa para un bloque como La Libertad Avanza, que duplicó o hasta creció más de la duplicación de su número, hasta alcanzar a lo que es hoy la primera minoría, con muchos diputados que recién llegan a integrarse? No a la Cámara de Diputados, a integrarse a la política? ¿Cómo fue estas charlas entre ustedes? ¿Le han pedido asesoramientos a ustedes que ya son los más veteranos, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Con más experiencia en esta Cámara de Diputados? No, a ver, incluso hay algunos de los diputados o senadores que han ingresado que tienen mucho más experiencia legislativa que aquellos que habíamos entrado en diciembre de 2023. Tenemos personas que ya han transitado por ambas cámaras, claramente entraron en condiciones distintas a la nuestra. Nosotros entramos, y la gran mayoría de los que entramos en diciembre de 2023 no teníamos experiencia legislativa previa, así que fue un proceso de aprendizaje en dos sentidos. Ser parte de este nuevo bloque que se conformaba, que era el bloque del presidente Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza, un espacio político nuevo en una minoría absoluta, y a eso le sumamos un plus que muchos, entre los cuales me incluyo, no teníamos experiencia legislativa previa. Obviamente, quienes han ingresado ahora en ambas cámaras cuentan con ya entrar en cámaras que ya han venido funcionando con La Libertad Avanza como un participante más, con lo cual hay una experiencia adquirida de bloque. Hemos transitado 2 años juntos con discusiones muy altas en ambas cámaras, entonces hemos adquirido una experiencia de funcionar como equipo de trabajo y se suman a eso.
y también obviamente en cámaras que los estaban recibiendo. Hubo un recibimiento en la Cámara de Diputados a los nuevos diputados que entraron. Había un bloque y había personas que los recibimos, nos pusimos a disposición, hubo un acompañamiento hasta en cosas básicas, pero esa ha sido la diferencia entre ambas experiencias. Por otro lado, digo, para la Libertad Avanza es muy positivo contar hoy con los números que cuenta la Cámara de Diputados, pero no tenemos una mayoría absoluta. Es decir, ¿tenemos más diputados? Sí. Eso nos para de otra manera. Hemos logrado ser primera minoría, se han sumado muchas personas que estaban en otros bloques, pero no tenemos una mayoría absoluta, es decir, no tenemos ni para el quórum nosotros solos. Entonces eso nos obliga a seguir trabajando en consensuar los votos, sin consensuar los acuerdos de los proyectos que impulsamos nosotros, que envía el presidente, porque no los podemos aprobar solos. Entonces, ¿tenemos más peso si se quiere? Sí, por supuesto, pero no tenemos una mayoría absoluta, entonces el diálogo y el apoyo de otros bloques sigue siendo muy necesario. A propósito de esto, ¿no? De la necesidad de contar con, bueno, otros bloques de la oposición que llamamos aquí dialoguista nosotros, bueno, esta relación, ¿no? Que quedó un poco alterada en el final de la sesión con esas fuerzas del medio, esas fuerzas que dividen el recinto entre lo que es la Libertad Avanza y Unión por la Patria, con la designación de los 3 auditores de la Auditoría General de la Nación, quienes además juraron la misma noche. Consultarle en ese sentido, porque bueno, desde el oficialismo creen que así corresponde como se hizo, a pesar de que el tema no estaba en extraordinarias, pero hay mucho enojo por parte del bloque del PRO. Bueno, a ver, yo entiendo que puede haber un enojo porque se trató ahí. La realidad también es que los cargos estaban vacantes hace un montón de tiempo. Estaban vacantes desde el inicio del 2024 y eran lugares que debían ser ocupados. La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad y el derecho de hacer esas designaciones, entonces había que hacerlas, y hoy con la composición de la Cámara, es decir, le correspondía el que le correspondía al de Unión por la Patria. Es decir, hay sectores que tienen más bancas, por ende tienen una representación ahí. No se eligieron 10, se eligieron 3. Entonces, de ninguna manera, porque haya alguien de Unión por la Patria, se va a decir que hubo un acuerdo, como lo están dejando trascender, entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza. Porque es decir, si nos quedábamos con los 3, estábamos incumpliendo y no hubiésemos podido. Tiene que ser proporcional a la representatividad que tienen los espacios políticos en la Cámara. Si esos sectores que están enojados porque se discutió o porque ellos no tuvieron una representación en esas designaciones quieren decir que hubo un acuerdo, me parece una interpretación errónea, porque si hubiese sido otro espacio y no la Libertad Avanza tenga la mayoría que tenemos hoy en la Cámara, o ser primera minoría, y del otro lado estaba Unión por la Patria, también le hubiera tocado uno. Si hoy nos criticase un monobloque, un bloque de 2 personas, que ellos no tuvieron una designación de alguien propio, le tendríamos que decir lo mismo. Hay que respetar la composición actual de la Cámara. Si esto se hubiese hecho hace 6 meses atrás, es probable que hubiesen sido diferentes las designaciones. Yo entiendo que puede haber una molestia por quiénes fueron designados, o por no tener un lugar, que un espacio no tenga uno de esos 3, o porque se hizo ahora, pero de ninguna manera eso significa que hay un acuerdo por fuera de lo que se está votando ahí, o sea, un acuerdo espurio. Me parece que hay que tener cuidado en cuando uno critica algo que hace otro espacio, puede criticarlo, pero de ahí a decir, no, acá hay acuerdos oscuros o hay cosas que no se saben, me parece que hay que tener, a veces hay que medir las palabras que usamos, porque si no estás diciendo de que no le corresponde a la Cámara designar, o que no tendríamos que haber respetado la representatividad que tienen los diferentes bloques, y eso sí se hizo. Es la Cámara la que decidió, tiene el poder de decidir y tiene que hacerlo, y había que hacerlo porque está vacante hace un montón, y tiene que respetarla como está hoy separada la Cámara de los bloques. Hay uno de Unión por la Patria, uno de la Libertad Avanza, y uno que corresponde a otros sectores, a los sectores provinciales. Bueno, entiendo que hay una molestia si un espacio no tiene una representación ahí, pero corresponde a la composición de la Cámara. Santiago, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión.
Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Santiago Pauli, el diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Tierra del Fuego. En tema, este último tema que abordamos con el diputado, el tema de los auditores, ahora falta la designación de los auditores por el Senado. ¿Habrá novedades el viernes cuando se retome la actividad parlamentaria en el Senado Nacional, cuando se abra el recinto para discutir presupuesto, para discutir inocencia fiscal? ¿Alguien pedirá la palabra y estarán tejiendo algún acuerdo como sucedió en la Cámara de Diputados? Hay que ver, porque la mora en el Senado está un poco más, es un poco más, digamos, de este año. La mora acá en Diputados era bastante extensa, como ahí mencionó Pauli, casi desde que asumió el nuevo oficialismo. Y bueno, lo que sucedió de alguna manera con estas designaciones y juramento inmediatamente, ¿no? Sí. Estaban detrás de las cortinas, digamos, los que iban a jurar, salvo una que fue la exdiputada Pamela Caletti, que llegó un poquito más tarde, pero se la esperó y juró también. Claro. No es que Caletti estaba en Salta y se enteró. Claro, no. Sí, exactamente. Había ya conversaciones previas. Había conversaciones y, ojo, porque cuando empezó la sesión, ya también ahí se conocía un poco lo que estaba por venir. Bueno, mucha información por el inicio de semana. Mañana vamos a estar también siguiendo muy de cerca qué es lo que va pasando en el Senado y por supuesto el viernes con la sesión en el Senado Nacional, a ver si ya hay o no hay presupuesto 2026. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. La bancada, de lunes a viernes,
13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.